hemos oído de todo acerca de las selfies, ya que contribuye al narcisismo de las personas. Psicólogos de todo el mundo han dado a conocer que esta práctica inclusive es un trastorno mental. Pero ¿quién podría imaginar que tomarse una autofoto podría convertirse en un riesgo sanitario en las escuelas? La mejor manera de dar pie a la transmisión de los piojos son las selfies. Algunos médicos y autoridades de las escuelas públicas de México han recomendado a los estudiantes evitar este tipo de prácticas, ya que los expone a un peligro de brote de piojos debido a que se toman fotos grupales. Mientras en la Casa Blanca se pretende prohibir esta práctica, ya que el año pasado el jugador de béisbol, David Ortiz, se había tomado una foto con Barack Obama, desconociendo la conexión existente entre este jugador y una marca que promocionaba las selfies. En Tailandia, el gobierno amenaza con mandar a la cárcel a las mujeres que se saquen estas sensuales autofotos en las que se ven partes de los senos, una tendencia que se ha instalado entre las famosas. En Irán, se pretendió castigar a los jugadores de la selección que se fotografíen junto a las aficionadas presentes en la Copa de Asia, ya que creen que pueden utilizar las selfies para pedir un rescate político al país o demandar a los jugadores por acoso. En una playa francesa han prohibido las autofotos por causar envidia. Esta idea nació con el objetivo de evitar que las personas en casa se sientan incómodas al ver las imágenes en redes sociales. Para evitar que las personas se fotografíen en secreto, hasta han nombrado a un policía que recorrerá buscando a los infractores como una forma de protección. Si en nuestro país se llegase a prohibir esta práctica, ¿cuál crees que sería el motivo?